Yo no sé si te pasará a ti, Belén. ¿Tú sabes, has hecho alguna vez cálculos de cuántas contraseñas, números, palabras, letras Bueno, tienes yo es para... que soy un desastre. Ahora me ha dado por poner la misma, que ahora hablaremos de esto porque creo que tampoco es bueno, pero claro, ya llega un punto en el que se te olvida la que habías puesto en las redes sociales, en la tarjeta del banco, en Y fin, un cuando te lío. obliga, por ejemplo, la de la empresa, ¿no? Que tienes que cambiarla cada cierto tiempo, además, Sí. por ley creo que es así, es obligatorio, te avisa directamente y te dice, te faltan 6, 7 días. Y te entra una Y angustia. sí, porque además dices, claro, ahora que me había aprendido esta, porque es cada 3 4 meses, o sea, no más. Sí, Bueno, sí, sí, de sí. ese tema vamos a hablar con Alejandro Touriño, es director jurídico del área de nuevas tecnologías de Legalitas y árbitro internacional para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Vamos a hablar sobre todo la suplantación de identidad en Internet. Bueno, pues Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, bueno, muy bien, creemos que estamos muy bien, porque Sí, con porque los... a lo mejor nos han suplantado la identidad y Ah, estamos aquí tan tranquilos. y de repente tenemos una pella en el banco que no veas. ¿Esto Co- suele co- ocurrir muy a menudo, lo de que te suplanten la identidad, o es algo que también vemos en la peli y a mí nunca me va a ocurrir? Es bastante más frecuente de lo que muchas veces nos imaginamos. De hecho, somos el país europeo con más tasa de suplantación de identidad en los entornos digitales. Estamos cerca de un 18% de suplantación de identidad en cuanto a porcentajes absolutos, con lo cual creo que no es un riesgo que veamos en las películas, sino una realidad que está en la práctica del día a día. ¿Y cómo esto es sencillo? O sea, sabiendo, me refiero, ¿cómo alguien puede suplantar? ¿Tiene que entrar en tu ordenador? ¿Es porque un día te han robado la cartera y de repente o el bolso y han encontrado ahí las contraseñas y de repente, pues eso, te das cuenta que alguien ha estado pagando una habitación de hotel en Orlando cuando tú estás aquí en Madrid? La suplantación Digo de porque me ha identidad pasado. puede, claro, Se notaba, lo decías con conciencia. más allá de que sea en Orlando o sea en cualquier lugar del mundo, la realidad es que la suplantación de identidad puede adoptar muchas fórmulas, desde que alguien se haga pasar por nosotros en una red social, hasta que alguien, como te puede pasado a ti, utiliza tus datos o tus datos de tarjeta de crédito para realizar una reserva en un determinado lugar, o incluso se suplanta la identidad de alguien de manera completa y se hace pasar por ella en una serie de entornos. Es una situación que, como digo, se repite cada vez más y desde la que tenemos que tener cierta alerta. Y Alejandro, normalmente, ¿cómo te das cuenta? Porque supongo que es diferente en las redes sociales, cuando te roban la tarjeta y te das cuenta que en el banco pues te han hecho ahí un agujero muy majo. Entonces, supongo que habrá algunos, en las redes sociales, por ejemplo, tardarás pues a lo mejor un poco más de tiempo que si vas al banco y ves que no tienes el dinero que tenías. Normalmente solemos advertirlo precisamente cuando alguien lo pone en nuestro conocimiento, bien porque hemos tenido un desplazamiento económico de nuestra tarjeta de bancaria, nuestra cuenta corriente, que no habíamos previsto y ahí salta la alerta, o bien porque alguien se pone en contacto con nosotros y nos advierte de que efectivamente alguien se está haciendo pasar por nosotros, o recibe un mensaje extraño o cualquier situación similar. Es decir, puede adoptar múltiples formas, pero normalmente nos damos cuenta cuando posiblemente ya sea tarde porque ya se ha cometido el ilícito. Estamos hablando, fíjate, de la parte económica, pero como bien decías, o sea, suplantar nuestra identidad es que, por ejemplo, y creo que lo ha pasado hace poco a un compañero, que ponga alguien mensajes, que de repente pues esté actuando como si fueras tú y alguien te llame, pues pueden ser tus jefes o puede ser tu chica o Y diga, tu... oye, O ¿qué sea, estás y diga, haciendo? oye, Que yo no qué soy. pasa contigo? Y esto creo que no, pero si yo llevo a lo mejor sin entrar en Facebook o que no estoy mandando ningún WhatsApp al grupo ni... todo esto, una vez que te das cuenta que eso, que evidentemente te han suplantado, que hay algo ilícito alrededor de tus contraseñas, de tu propia identidad, es irte a la policía, llamar, ¿hay algún tipo de servicio jurídico que necesitemos con alevosía? ¿Qué hacer? Bueno, lo que tenemos que tener presente es que en el momento que nos demos cuenta que efectivamente se ha producido este tipo de ilícito, en función de cuál sea el ilícito que estemos percibiendo, pues habremos de ir a una vía u otra. En el caso de que identifiquemos que nuestra tarjeta bancaria, nuestra cuenta bancaria, tiene menos dinero y se han producido una serie de movimientos que son fraudulentos, ponerlo en conocimiento, obviamente, del propio banco, pero también de la policía o de la Guardia Civil, que tienen brigadas y cuerpos específicos en esta materia. En otras ocasiones, cuando nos referimos a supuestos donde un tercero se hace pasar por nosotros en una red social o se utiliza nuestra cuenta de correo porque alguien ha accedido a ella, la ha hackeado, en esas situaciones lo más oportuno es directamente ponernos en contacto con el proveedor de servicio. Normalmente este tipo de plataformas tienen unas propias pestañas de reporte, tienen maneras de ponernos en contacto con ellos, y si no, obviamente, o cuando el daño es mayor o nos encontramos en riesgo y no sabemos muy bien qué hacer, pues obviamente ponerse en manos de un abogado que nos pueda ayudar. Y lo que está claro es que cuanto antes se haga, mejor, ¿verdad?
Desde luego, y muchas veces no solamente ser, digamos, reactivos, sino ser proactivos también. Estabais vosotros hablando justo antes de mi intervención sobre la oportunidad de custodiar bien las contraseñas. Sí. Esto es algo absolutamente fundamental. Es decir, la utilización de contraseñas numéricas, correlativas, o el lugar donde hemos nacido, o la fecha de nacimiento, o un número de teléfono, son algo realmente sencillo de suplantar, de identificar por parte de un tercero, y creo que debemos obviarlo. No repetirlas de una plataforma a otra, cambiarlas de manera periódica. Sé que a veces no es lo más cómodo, pero desde luego es lo más seguro. Hombre, yo te digo, y lo de, por ejemplo, tener para todo las mismas contraseñas, o es mejor tener varias. Digo, poniendo la dificultad que no estamos poniendo, pues eso, nuestras fechas de nacimiento ni cosas así. Bueno, lo recomendable es siempre tener contraseñas distintas. De hecho, hay muchos servicios en Internet que son accesibles y son gratuitos, donde uno puede ver cuál es el riesgo que corre cuando introduce su propia contraseña. Y ahí nos va a decir pues que a lo mejor en 15 segundos un ordenador, un algoritmo es capaz de romper esa contraseña. Con lo cual, lo mejor en cualquiera de los casos es obviamente tener contraseñas distintas. Pensemos en un supuesto donde nosotros tengamos una contraseña en un proveedor, lo hemos visto este año, pues Apple, Google sufren un ataque de seguridad, se filtran esas contraseñas, y si tenemos todas para los mismos servicios, el riesgo va a ser muchísimo más alto. Alejandro, ahora que estamos hablando de la suplantación de identidad, se me viene a la cabeza, por ejemplo, en las redes sociales, cuando metes una dirección en una dirección de Twitter, o por ejemplo en Facebook, y pones Cristiano Ronaldo, y te aparece Cristiano Ronaldo oficial, Cristiano Ronaldo OK, Cristiano Ronaldo y en año que nació. ¿Esto podría ser suplantación de la identidad? Bueno, en cierto modo sí lo es. Lo que ocurre es que aquí jugamos con un choque un poco más complicado, que es el choque de distintas legislaciones y jurisdicciones. Los abogados somos abogados de cada uno de los países, sin embargo, los conflictos que nos encontramos en Internet tienen naturaleza global, y eso hace que nosotros interpretemos el derecho de una manera, pero sin embargo en Estados Unidos, donde tienen origen este tipo de plataformas, tienen una legislación distinta. Y me refiero sobre todo es precisamente esto que estabas comentando de Cristiano Ronaldo oficial, la fecha de nacimiento, similares. Hay muchas plataformas que, amparadas por la libertad de expresión, lo que interpretan es que en la medida que no haya riesgo de confusión por parte del usuario final, la utilización de ese nombre es legítimo a modo de parodia. Es decir, si yo constituyo un perfil de Cristiano Ronaldo, pero todo el mundo sabe que no soy el Cristiano Ronaldo real, en ese caso no habría riesgo. Ajá. Así lo interpretan, ahí sí se interpreta desde el punto de vista, como digo, el derecho anglosajón. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho español seríamos mucho más restrictivos. O sea que tendrían que diferenciarse, ¿no? Bueno, y de hecho muchas veces lo veis que se diferencian. Cuando nos hemos encontrado supuestos como el de Esperanza Aguirre y teníamos un perfil ficticio fake que era Espeonza Aguirre, o precisamente, como está diciendo, de futbolistas, o un perfil tan conocido como el de norcoreano. En la medida, o por lo menos lo que alegan estas plataformas, es que en la medida que el usuario final identifique claramente que es un perfil falso, es decir, que no se confunda la realidad de la persona con la otra, en ese caso está amparado por el derecho de la parodia. Oye, Alejandro, pero normalmente cuando alguien suplanta tu personalidad, normalmente esto se hace porque te siguen, o porque de repente dicen vamos a hacer aquí un barrido y voy a coger a 50 y a ver si de alguno de estos saco algo. Digo por eso lo que comentaba al principio, que normalmente yo digo, pero ¿quién va a querer, sabes, suplantarme? O sea, que no tengo nada, ni van a poder hacer nada así que sea alarmante. O sea, esto normalmente uno se lo plantea más, pues como estabais hablando, ¿no?, de nombres que casi más que nombres son marcas, y que ahí sí que dices, bueno, esta gente le pueden hacer la puñeta, o le pueden luego sonsacar, o hasta en un momento dado les pueden extorsionar, ¿no? Me gustaría derribar ese mito, porque es cierto que el personaje público tiene, digamos, que un grado de exposición mayor y el riesgo es más alto, pero que se suplante nuestra identidad en el sentido de que alguien acceda a nuestros datos de cuenta bancaria, que pueda acceder incluso a nuestros datos de la seguridad social, a nuestro correo electrónico, es muy habitual. Y de hecho, en el mercado del negro de la ciberseguridad, no solamente es valioso una cuenta de correo electrónico, sino también es muy valiosa, por ejemplo, una cuenta de correo, no solamente
la bancaria, sino también el correo electrónico o también una cuenta de una red social, porque hay mucha información que es muy valiosa para circular, como digo, en ese mercado negro, para anunciantes y para otros muchos elementos. Bueno, a mí como alguien me pille el de la Seguridad Social y se pille, ¿sabes? Todo lo que... Apañado va. Cuando vea va a decir, bueno, que esto casi me lo quito, ¿sabes? Voy a ir a ver la cuenta corriente. Bueno, Alejandro Touriño, director jurídico del área de Nuevas Tecnologías de Legalitas y árbitro internacional para la resolución de controversias en materia de nombre de dominio. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.